Bienvenidos sean todos los invitados, bienvenidos, bendecidos. Bienvenido a ese pueblo a distancia que también nos siguen. Declaramos y desatamos la gracia y el favor de Dios sobre cada vida, sobre cada hogar. Hoy queremos, o el Señor quiere, que lo conozcamos un poquito más y un poquito mejor. Nunca nuestra mente finita podrá conocer a un Dios infinito, nunca. Eso es imposible. Pero mientras estamos en esta humanidad, Dios quiere de verdad que lo conozcamos como Él es. Mucha gente, muchas cosas hemos escuchado, hemos hablado con respecto al temperamento, el carácter de Dios, con respecto a cómo es Dios. Yo recuerdo que de niños, en los tiempos de nosotros, ahora es diferente, nos presentaban a un Dios que nos castigaba. Te va a castigar Dios. Si no hacíamos algo, te va a castigar Dios. Y si veíamos que un hermano en la fe, recién convertido, y así se resbalaba un poquito, ese viene el juicio de Dios sobre esa casa. Si se enfermaba, es Dios que lo está juzgando. Y siempre nos han presentado a un Dios que señala, a un Dios que castiga, a un Dios que hasta de niño yo recuerdo cuando llovía y habían truenos y relámpagos, decían ese es Dios. A veces crecemos con esa idea de que Dios no me escucha, de que Dios está muy lejos, de que Dios cuando me escucha es para castigarme. Y todo lo malo que me pasa es Dios que me está castigando. Pero hay una parte en la palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces a veces nos falta el conocimiento y es lo que Dios hoy quiere, que aprendamos un poquito, a conocerle mejor, a entender o quizás poder discernir, esto es de Dios o no es de Dios, es Dios que me está hablando con voz audible, con señales, con la palabra, hoy en la tarde o un cántico, cualquier cosa, porque la misma palabra dice que si ustedes no van a predicar, las piedras van a hablar. ¿Quiénes son las piedras? Bueno, el que está impíamente, esas serán las piedras. Entonces, pero vamos a ver la escritura, varios ejemplos bíblicos que demuestran que Dios no es un Dios complicado, que Dios es fácil de encontrar, que Él está allí. Fíjense que Moisés, Él puede y Él utiliza solamente una vara. Él manda a rescatar al pueblo de Israel, el pueblo hebreo, 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios le dice, bueno Moisés, prepárate. Ya estuviste 40 años allá en Egipto, te edificaste, ya sabes las costumbres, todo lo que son los egipcios. Ahora vas 40 años al desierto, a aprender a cómo lidiar con las cabras, con las ovejas, a conocer el desierto. Yo te llevo a conocer el desierto. Ahora es tiempo que regreses. En este regreso, en este retorno de Moisés, que él cuando se enfrenta a Faraón, lo hace en el poder de Dios. No era la vara, no era el palo, era el poder de Dios. Pero era lo que tenía a la mano. Era lo que tenía a la mano. Era una vara y él va con esa vara y se enfrenta a Faraón y se enfrenta a los sacerdotes paganos de Faraón. Para los mismos sacerdotes replican la misma vara, la hacen convertir en serpiente. O sea que ellos también eran diestros en estas cosas. Pero la vara de Moisés, la serpiente de Moisés, se comió a toda la serpiente de todos esos sacerdotes, no dice el número, que estaban allí en ese momento. Que él puede utilizar algo que tiene en la mano. Al final sirvió, lo utilizó para abrir las aguas. Él oró, abre las aguas, forma un valle, una gran sequedad, un gran camino, un camino muy grande, porque eran unos cuantos los que salieron entraron 70 cuando Jacob, que lo mandó a llamar José, su hijo, eran 70, pero aquí iban millones. Yo creo que de 4 a 5 millones, si por ahí lo dice la Biblia y si no me disculpo. Entonces vemos que con la vara, Moisés se abre el mar, y no solo que se abre y pasa todo el pueblo en seco, sino que al terminar de pasar el pueblo, el mar se cierra y ahoga a todos sus enemigos. Eso lo podemos ver en Éxodo 14,
primeramente del 13 al 16. Esta parte es como una introducción. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí está la palabra clave, aquí está la palabra de fe que Moisés está enviando, está profetizando al pueblo. Hoy es la salvación, quédense tranquilos. Vemos allí la fe que Moisés tiene, la fe que le lanza o le dice al pueblo. El 15 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Vamos. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Pasen en seco. Ni los pies se me los van a mojar. No se van a mojar ni siquiera el calzado que ustedes tienen. En seco. Como el poder de Dios. Dice el 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco. Y las aguas quedaron divididas. Pero ¿qué usó? Él no tuvo allí una máquina para extraer el agua y secar el mar. No, él usó la vara y la vara hizo su efecto. Hay unos episodios que Dios es tan sencillo, tan fácil de entender, que Él no va a utilizar un lenguaje que tú no entiendas. Dios no te va a hablar a ti de los arcángeles si tú no sabes quiénes son los ángeles. Por eso es bueno aprender, porque a medida que aprendemos el conocimiento crece, pero a medida que el conocimiento crece se nos exige más, porque es mayor el conocimiento. Entonces vemos que cuando el tiempo de José vemos que José, hijo de Jacob, lo venden los hermanos, una caravana egipcia, estuvo al mando o al frente, y la esposa de Potifar lo envuelve y lo mandan preso. Pero miren los planes de Dios, lo mandan preso. Y estando preso, vemos el lenguaje, eso lo podemos ver en Génesis 40 y 41, en todo el capítulo. Podemos observar que en el 40 hay dos personajes que le servían al rey, y estos dos personajes tenían una influencia en el palacio real, que era el copero y el panadero. Y los dos cayeron presos y estaban allí al cuidado de José, porque José había adquirido un rango y él gobernaba o él mandaba en la cárcel, pero era la cárcel. Había sido esclavo y ahora estaba preso. Entonces, el copero sueña, si es copero y lo que él trabaja es con la vid, ¿usted cree que va a soñar con un montacarga? No, sueña con una vid, sueña con la copa, sueña esto, que en 3 días, y sueña todo esto. Y el panadero sueña con una gran cesta de delicias de pan. Entonces vemos que tanto el copero como el panadero, cada uno tiene un sueño referente a su conocimiento, algo sencillo. Y José les interpreta el sueño. Y bueno, uno muere y el otro queda vivo. Y él le dice: mira, cuando vayas al rey te acuerdas de mí. Y fue el copero que quedó vivo. Y todavía así pasaron 2 años que aquel copero se le había olvidado a aquel hombre en la cárcel que le había hablado y le había interpretado su sueño. Y viene Faraón y también tiene un sueño. Y el sueño de Faraón es 7 vacas gordas, 7 vacas flacas,
7 espigas gordas, 7 espigas flacas. Eso está en Génesis 41. Entonces, vemos que la economía de Egipto era la agricultura. No era un pozo petrolero con lo que soñó el faraón. Eran vacas y eran espigas. Las gordas, las flacas se comieron a las gordas, igual tanto las vacas como las espigas. Y esto hace que José llegue a un lugar de eminencia. Pero no es esto lo que nos interesa en este momento, sino de ver con qué sencillez Dios le habla tanto al faraón como al copero como al panadero. Así que, hermanos, si usted trabaja en una tornillería, Edgardo, Dios te va a hablar de tornillos. De tornillos. Miren, yo hoy amanecí soñando, y le doy gloria al Rey, que había un niño que yo estaba cuidando, y había como un toro, una vaca brava que venía, y yo saltaba, y yo lo escondía debajo de mí, y yo decía, Señor, wow, llevo que el niño en la iglesia, que está pequeña, lo cuidaba bajo mi falda, quiere decir que lo tengo que cuidar, que guardar, que esconder. Y yo huía. El toro era un animal, era como una vaca, pero era feroz. No venía contra mí, venía contra el niño. O sea, el Señor me está hablando, cuídamelas, que les viene un ataque. No se preocupen, que ya empezamos a orar. Él habla porque es mi tema. La iglesia pequeña, algo que se quiera levantar, que el Señor nos guarde como nos guardó en el sueño. Entonces vemos aquí que tanto los personajes que vamos a ir viendo, todos van a tener algo referente a su modo de vivir. Vemos el caso de Eliseo, profeta Eliseo, en Segunda de Reyes 6, 5 y 6. Dice aquí, aconteció que mientras unos derribaban un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. No fue un imán lo que lanzó, porque lo que va a atraer al hierro es un imán, no un palo. Pero Eliseo no tenía un imán en pleno, no sé si era un desierto, estaban cortando para construir. Y él estaba con ellos, con los profetas, Eliseo y sus estudiantes. Y se le cayó el hacha. Y era algo importante porque no era ni de él, era prestada. Entonces él tira un palo, un pedazo de rama. Y ese pedazo de rama hace que flote el hacha. Y le dice, ve y búscala. Mis hijos, esos son milagros que Dios hace. Si el Señor te dice a ti, como no lo coloqué aquí, pero hay un hecho en que el agua está amarga. Dice, esta agua tiene veneno. ¿Y qué hace? Le lanza un poco de sal. Y en otro episodio el agua también estaba mala y le tiran un pedazo de palo y se convirtió en buena y pudieron beber. Entonces, no importa lo que Dios son hechos que tú no puedes entender, no los vas a comprender. Dios no quiere que lo comprendamos. Él es infinito, Él es el Dios soberano. Él quiere enseñarte de qué manera Él puede ayudarte. Él lo puede hacer porque eres Dios. No es el palo. No era el palo. Era el poder de Dios, era la fe de este hombre, de decir, ¿dónde cayó ahí? Bueno, vamos. Y lo lanza y ahí mismo sube aquella hacha. También vemos al profeta Elías en Primera de Reyes 17:4. El mismo Dios le dice, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Él vivió junto al arroyo de Querit. Entonces al secarse el agua, se secó. No solamente, bueno, ya está, no tengo agua y ahora qué. No, ahora te vas a Sarepta, que una viuda pobre
te va a alimentar. Y en este tiempo, entre el arroyo de Querib y la viuda, pasaron 3 años y medio, que fue el tiempo. ¿Por qué Elías? ¿Por qué Dios manda a que Elías huya? Porque él le dijo al rey Acab: por mi palabra no va a llover por 3 años y medio, a causa del pecado, de la abominación de pecado que el rey había consentido, siendo él de la descendencia de David. Entonces este hombre se dejó influenciar por su esposa Jezabel y vino juicio. Pero Dios le dice al profeta: vete al arroyo. Y los cuervos, yo he escuchado 2 versiones. Hay una que dice que los cuervos era un tipo como de tribu nómada que vivía en el desierto, y ellos iban y le llevaban la comida a Eliseo. Y la mayoría decimos que eran cuervos de ala con plumas. Cuando vayamos al cielo le preguntamos: Elías, ¿qué pasó? ¿Eran cuervos que volaban o eran cuervos que caminaban? La llamaban cuervos porque vestían de negro, pero vivían en el desierto. Eran como, no sé si eran asaltantes o qué, pero ahí ayudaron a Elías. Pero eran cuervos, y el cuervo, la característica del cuervo como animal, es un ave de rapiña, un ave que come carroña, que no va a dar la carne, él se la come. ¿Ven? Y aquí lo manda Dios: me le lleva mañana y tarde 2 comidas diarias, y no solamente carne, sino también pan. ¿Saben qué yo le decía al Señor? Concha de Señor, en verdad, yo pensando un poquito, esa viuda con el hijo y Elías, ¿no se aburrirían tanto tiempo comiendo el mismo pan? Porque lo único que crecía era la harina y el aceite. La harina y el aceite. Oye, hacían sopa de harina y hacían sopa de aceite. Lo harían tipo arepa, tipo tostada. ¡Wow! Pero pudieron sobrevivir ante la hambruna, ante la sequía por 3 años y medio. ¿Qué era lo importante? No importa si sea harina con aceite, pero lo importante es que Él prometió: no te dejaré, Él te va a sustentar, aun cuando afuera, aun cuando todos tengan sequía, tú eres mi hijo y yo a ti te voy a cuidar. Así sea. Yo he escuchado mucho, leí en un libro una vez, y lo cuento, que había una señora muy mayor, muy viejita, que oraba mucho. Siempre estaba orando, pero era pobre, no tenía los recursos, y siempre oraba a Dios por sus necesidades. Pero oraba tanto que el brujo del área, del sector, se le había arruinado el negocio porque no tenía poderes. La viejita, de tanto orar, los poderes se habían ido, y el hombre odiaba a muerte a la pobre vieja. Y la oyó una vez orando, y le manda unos malandros, le dice: mire, vayan y me le llevan a esa vieja del carrizo esta tremenda compra. Me gastan tanto y me le llevan esta compra, todo lo que ella pidió. Pero eso sí, me le dicen bien clarito que fue el diablo. El diablo es el que te está llevando la comida. Cuando tocan la puerta, la viejita abre, ve a aquellos hombres mal encarados, feos, pero ve las bolsas. Gracias, Padre, gracias, Dios mío, gracias. Y los tipos: viejita, señora, mire, ya va. No fue Dios, fue el diablo. No importa, gracias Dios, gracias. Yo sabía que tú me estabas escuchando. Señora, que fue el diablo. No importa, mijo, es que cuando Dios obra, hasta el diablo obedece. Claro que sí, tuvo que obedecer y enviarle la comida. Fue usado por Dios, y yo lo creo. Entonces vemos nosotros, hermanitos, que primero vino juicio, y no fue por palabra de Elías que volvió a llover, fue por su palabra. ¿Qué hombre? Fue arrebatado en un carro de fuego, no vio muerte. Aquí vemos también a David. Todos se saben el cuento que David, bueno, yo creo que no todo, porque nuestro querido presidente Maduro no sabe quién mató a quién ni con qué. David y Goliat, no lo sabe. David venció a Goliat con una piedrita. David a Goliat, por favor. Y la onda era
de David. Vemos en 1 Samuel 17:40, dice, y tomó un cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Saben por qué David metió 5 piedras? Muchos dicen que es el ministerio quíntuple, pero Goliat tenía 4 hermanos, eran 5 gigantes que había. Los otros los derribó después David. Él dijo, voy a dejar los 5 por si acaso mato a uno y me viene el otro, y mato a uno y me viene el otro. Entonces vemos como en el versículo 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, hermano, una piedra, y la tiró con la honda, le dio, y la piedra cayó aquí. Aquel hombre tenía un armamento, una armadura toda de hierro, toda bien forjada, pero había un huequito aquí, y ahí cayó la piedra, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, se le metió en la carne, y cayó sobre su rostro en tierra. Y ahí David toma la misma espada, porque él no llevaba espada. La espada con que lo mata es la misma espada de Goliat. Toma la espada, yo creo que tuvo que hacer mucha fuerza, con el tamaño y el peso de quizás, y le arranca la cabeza. Con una piedra, hermano, con una piedra. Pero él tenía el amor, él sabía que él tenía allí todo el poder. Vemos también en 2 de Samuel 23, 20 al 22, hay alguien aquí que poco se habla de él, pero fue un gran guerrero. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Caseel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, en Egipto, a un egipcio, y no a cualquiera, era un gigante, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Benaía fue a pelear contra el gigante hermano de Goliat con un palo, y si no era hermano eran familia, con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano y la mató con su propia lanza. Ellos iban desarmados, los que tenían las armas eran los enemigos, así que el arma del enemigo, con esa misma era que ellos veían la muerte, con esa arma. Vemos que era un comandante de la guardia personal de David. Muerto David, llegó a ser capitán general del ejército del rey Salomón. Un guerrero intrépido, famoso por sus hazañas heroicas. Un gran hombre. Dice aquí, Éxodo 16:4, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan del cielo. Mire, si Dios te dice que Él va a hacer llover pan del cielo, hermano, agarre una cesta y siéntese en la puerta a esperar el pan. Créale a Dios. Que es el vecino el que le trae el pan, ese lo envió Dios. Que es el marido que le trae el pan, ese lo envió Dios. No seamos tercos, como también un cuento que hay, que también lo narran en los libros. Que hay un hombre que cae, tiene un accidente y queda colgado así. Y él creía que estaba guindando y le decía, Dios mío, por favor, tírate, suéltate. No. Suéltate. No tuvo fe y estaba allí mismo donde era que iba a caer. Otro cayó en el agua y dice, pidiendo, y pasa un barco y le viene una tabla, y no, él quería que el mismo Dios bajara del cielo y se lo llevara cargado en un carro de fuego como Elías. Hermano, Dios puede utilizar a cualquiera. No ve como la viejita, hasta el diablo lo utilizó para bendecir a la viejita. Creámosle. Así que cuando Dios le dice, hija, vienen codornices. Miren, yo esta mañana yo salí a caminar y yo le dije, Señor, vengo por los cuervos de Elías. Aquí estoy. Yo caminé casi 1 hora y mientras yo fui, di la vuelta y regresé. Yo le dije, yo no sé de dónde, pero aquí estoy esperando los cuervos.
Estoy esperando la provisión. Estoy esperando esos cuervos. Porque necesito la provisión. Yo no sé usted, pero yo lo sigo esperando. Si el cuervo es blanco y es una garza, no me importa. Yo sé que va a llegar. Me va a llegar. No importa el color del animal. No importa. Lo importante es que usted clame a Dios de manera sencilla, de manera clara, de manera específica. Cuando pida con nombre y apellido. Pida con medida, con estrategia. Pida con todo. Porque, ay Dios mío, tú me diste una casa chiquita y no me caben los corotos, como decimos nosotros, no me caben los muebles, no me cabe la gente. Bueno, tú me pediste una casita, pídemela de 4 cuartos, de 5 cuartos. Yo sí tuve una casa grande en Venezuela y me decían, ¿por qué esta casa tan grande? Porque yo tengo un Dios grande. Así le decía a todo el mundo, porque yo tengo un Dios grande. Y en la casita chiquita no me iba a caber. Yo tengo un Dios grande. Pero Dios quiere que tú le pidas, y cuando Él te da la herramienta, cuando Él extiende la mano para... No piense, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será el diablo o será Dios? ¿Será que Dios me habló o no me habló? ¿Será que... Bueno, vaya a la palabra y busque a ver. Y aprendamos a escuchar, a entender, a ver. Porque la naturaleza habla de su creador. Mire las aves del cielo, mire las nubes, ellas le pueden hablar, ¿por qué no? Si son la creación de Dios y nosotros también somos sus hijos. Entonces Dios necesita que entendamos que Él te va a hablar de manera sencilla y con lo que tú trabajas. Yo sé que a mi hermana Milagro le va a hablar con niños y chiquitos, porque ella cuida a niños pequeños. ¿Ves? Vemos también en Mateo 14, del 13 al 21, aquí hay 2 hechos que tienen una similitud en los libros, pero es cuando el Señor Jesucristo alimentó multitudes con pocos panes y con pocos peces. Vemos en Mateo, está Mateo 15, 32 al 38, y en similitud está Marcos 8 del 1 al 9. En este hecho alimentó 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 7 panes y pocos peces, y le sobraron 7 canastas, 7 cestas. ¿De qué tamaño eran? Yo no sé, yo sé que eran 7. Y el mismo hecho o parecido, no es el mismo, ocurre en Mateo 14 del 13 al 21 y paralelo en Juan 6 del 5 al 14. Aquí Él alimenta a más de 5,000 hombres, sin poner mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. ¿Y qué ocurre? Y le sobraron 12 cestas. Para el Señor no era imposible. Nada le era imposible. Una vez en Mateo 17, 27, le dice el Señor Jesucristo a Pedro, dice sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estantero, tómalo, una moneda. Tómalo y dáselo por mí, por ti. Con ese estantero tú vas a pagar los impuestos tuyos y los míos. ¿Por qué no? Le dijo, ve al mar, tira el anzuelo. Para él no había problema, le estaban cobrando los impuestos. Y si no pagaban los impuestos, los romanos hasta podían ir presos. Podían ser juzgados y podían ser golpeados. No, yo no quiero problemas en el mundo. Él vino a cumplir toda la ley. Él no vino a violarla. Había que respetar, había que dar el impuesto. Si era más, si era menos. Él allí no está haciendo un juicio de que estos romanos eran ladrones, me están cobrando un impuesto alto, el impuesto se lo están robando ellos, no echan las calles, no asfaltan, no hacen nada. Ellos son unos ladrones. No. Él está diciendo hay que pagarlo. No somos quien para juzgar. Aunque sepamos
que nosotros tenemos la razón. Que es verdad, porque por el fruto los vamos a conocer. Que es verdad que son impíos, que es verdad, no todos pues, que son así, que son asados. No, ve, busca el pez, el primer pez que saque. Y no dice el tamaño del pez. A lo mejor era una sardina y estaba atorada con un estantero, con una moneda. Y con esa moneda era precisamente la cantidad de impuestos que tenía que pagar por Pedro y por Jesús. Hermanos, por favor, entendamos que Dios es el Dios de los imposibles. Entendamos que Dios, si Él quiere, bueno, cuando Noé no llovía y llovió 40 días y 40 noches. Si Dios dice que va a llover de abajo hacia arriba, bueno, pongamos el paraguas hacia abajo porque va a llover de abajo hacia arriba. Él es soberano. Él hace como quiere. Muchas veces vemos a un jefe que es abusador o que no te valora. Ora al Señor. No lo mires a Él. Dile, Señor, ¿qué quieres tú que yo aprenda con este jefe? ¿Qué voy a aprender de él? Sujeción. Voy a aprender obediencia. ¿Qué tú quieres que yo aprenda en este tiempo de prueba? Si me lo cambias, mejor. Si me das otro empleo, mejor. Y lo quiero así, esto y lo otro, que tenga el domingo libre para ir a la iglesia, que no tenga que mentir, que yo pueda ir. Pero oremos con fe, creyendo y confiando que Él lo va a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? Él es soberano y lo hace como quiere. Lo hace como quiere. ¿Ves? Eso sí, nunca va a violentar, nunca va a adulterar la palabra. Todo va a ser en base a la palabra, como está escrito. Escrito está. Escrito está. Pero quizás tú has estado todo el tiempo buscando un Dios que tengo que alcanzarlo con 40 días de ayuno y oración. No. Solamente clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente clama. Solamente. Cuando aquel hombre ladrón estaba siendo crucificado con el mismo Señor Jesucristo, habían dos. Uno lo vituperaba. Sí, si tú eres hijo de Dios, como dice, ¿por qué no te bajas de esta cruz y nos bajas a nosotros? Y el otro le dijo, ¿qué tienes con él? Nosotros estamos aquí porque lo merecemos. Estaba reconociendo que su castigo era por su pecado. Pero él no se conformó con eso y le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Reconoció que era un Señor porque iba a un paraíso, tenía un reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Vas a tener que bautizarte, tomar las clases, vas a tener que ir, dejar esto, hacer lo otro. No, de cierto te digo que hoy mismo, porque ahorita nos vamos a morir, estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que el Señor quiere, que nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, reconociendo mi condición de pecado, reconociendo el señorío que solamente lo tiene Él, reconociendo que separado de Él nada soy, reconociendo que solo puedo entrar a ese reino por medio de Él y por nadie más, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Querida amiga, tú que me escuchas, amigo que estás de lejos, aprópiate de estas promesas.